fue hablando a los corazones tanto de Cornelio como de Pedro. Y veíamos cómo dispuestos estaban, deseosos de escuchar la voz de Dios. Pedro en todo tiempo dice que estaba orando. Y a su vez Cornelio también vemos que estaba orando. En el capítulo 10, versículo 19, pudimos ver y pudimos estudiar en semanas anteriores. Si me acompañan, por favor, es capítulo 10, 19 y 20. Dice: y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira 3 hombres, ellos te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Ahí está la indicación una vez más de Dios hacia este hombre que estaba en todo momento dispuesto a querer y saber la voluntad de Dios. Pero vean qué importante dijimos en ese capítulo 10, la obediencia. ¿Pueden repetir esa palabra conmigo? Obediencia es lo que Dios pide de nosotros. Y quiero que me acompañen a hacer una oración para que el Señor me use en esta noche y podamos hablar lo que Dios quiera. Amén. Dios bueno, gracias te damos. Estamos aquí, Dios, reunidos, una pequeña parte de tu pueblo. Queremos conocerte más. Queremos conocer, Dios, por qué permites en muchas ocasiones, Dios, que vivamos por tribulaciones y por situaciones, Dios, ajenas, quizá lo que queramos, porque seguimos, Dios, en este cuerpo de pecado, en este mundo de pecado. Pero Dios, te tenemos a ti. Tú eres quien peleas nuestras batallas. Tú eres, Señor, el que vas con nosotros como lo hiciste con tu pueblo, Dios. Y queremos, Señor, que nos reveles a través de la lectura y el estudio de esta noche tu voluntad para nuestras vidas, aún en esos momentos difíciles, Dios, cuando a veces debemos reconocer, Señor, que no hemos volteado nuestros ojos a ti. Pero queremos hacerlo, Dios, cuando una vez más seamos probados, para que tú nos encuentres, Señor, aprobados en ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 12. Vamos a empezar desde el versículo 6, que nos quedamos en el 7 la vez pasada. Y dice: un ángel libra de la cárcel a Pedro. Dice: la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo. Veíamos hace 8 días cómo es que Pedro estaba dormido cuando a lo mejor él ya sabía que iba a ser sacrificado al día siguiente. ¿Usted puede creer eso? ¿O se ha imaginado en algún momento de una persona que ya sabe que va a ser colgada o entregada y esté durmiendo? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaríamos nosotros? Seamos honestos. ¿Estaríamos llorando algunos? ¿Sí o no? Algunos sí, gracias Paquito. Paquito dice que sí estaría llorando. ¿Qué más? ¿Qué estarían haciendo ustedes? Utilizando el teléfono, poniéndose a cuentas con los demás. Bueno, en aquel entonces no había teléfono. Pero ¿qué podríamos decir ahora en nuestro tiempo? ¿Qué estaría usted haciendo? Orando, dice mi hermano Luisito. ¿Y qué pasó con aquellos discípulos cuando Jesús les dijo: acompáñenme en oración en el huerto de Getsemaní? Quedaron dormidos, estaban dormidos. Así que aquel que diga orando,
Puede ser. Dejémoslo en la duda, pero le creo al hermano Luis. Al menos el hermano Luis sí estaría orando. A lo mejor yo no. A lo mejor yo estaría llorando. ¿Cómo? Pidiendo clemencia ante Herodes, a los soldados. Porque recuerden que tenía en la mano derecha una cadena. Dice que estaba atado en la mano derecha y en la mano izquierda. Va a haber premio en esta noche. Vamos a ver qué tal. Pero dice que él estaba dormido. ¿Quién cuerdo en sus 5 sentidos puede estar un día antes de ser ejecutado dormido placenteramente? Bienvenidos. Solamente alguien que conocía a Dios. ¿Recuerdan lo que le pasó a Abraham cuando estaba, y nos decía el pastor el domingo, cuando estaba llevando a su hijo al sacrificio? Y cuando le dijo y le preguntó a su hijo: papá, tenemos aquí el leño, pero ¿en dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y respondió Abraham y le dijo: Dios proveerá. Eso lo puede decir solamente alguien que ha conocido a Dios, alguien que ha tenido una relación, una intimidad con Dios, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No me contesten porque esto es personal. La intimidad con Dios es algo muy profundo. No nada más es como una lectura. Yo puedo leer, pero puedo hacer una lectura de comprensión, o puedo hacer una lectura rapidísimo sin comprenderlo. Va más allá. La relación que Dios anhela con cada uno de nosotros es un encuentro personal, pero cerquita. Cuando les platicaba que mi abuela le decía a mi papá: ay, mijo, ¿qué estás haciendo? Y mi papá le contestaba: pues estoy aquí pidiéndole a Dios. Ay, mijo, estás pero si de veras. ¿Cómo crees que Dios va a escuchar tu oración de una cosita así? Si tiene tanto en qué preocuparse y tanto en qué ocuparse. A un niño latoso, un chamaco. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros hemos podido experimentar en carne propia que Dios nos ha escuchado, no una, no dos, sino varias veces. Es ahí entonces en donde vemos que Pedro estaba confiando en Dios. Por eso podemos leer y podemos decir que él estaba confiado. Allí está la palabra entre letras. Cuando dice que estaba dormido, él estaba confiando. Dice: Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros 2 soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. Versículo 7. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. La cárcel se llenó de luz. Ahí viene la situación importante. Pedro estaba confiado. Pedro estaba muy bien, Sofía. Pedro estaba dormido, pero él estaba confiando. No se olvide de estas 2 palabras, por favor. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de la mano de Pedro y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. ¿Qué dice a continuación? Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Vayámonos un parrafito antes. Fíjese qué dice ahí. Así lo hizo. Vean otra vez, ahí está la palabra. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo 10, 19 y 20? Lo acabamos de leer ahorita. Cuando el ángel estaba.
levántate, versículo 20, baja y ve con ellos. Pedro bajó. Pedro obedeció. Esa palabra de obedecer no nos gusta mucho, seamos honestos. A mí de chiquito cuando me decían, tienes que... ¿A cuántos les gusta obedecer a la primera? Ay, hermanos, no me preocupen. A la primera. Bueno, a la tercera, ahí sí ya levantan más de dos la mano. Pero no, Dios lo que está esperando es nuestra obediencia. A mis hijos de chicos les tengo que confesar, eran tres. Era la obediencia inmediata, la obediencia absoluta y de buenas. Espero que sigamos bien. Si no, vara. Así era, hermano Luis. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Algo así como yo les decía, imagínense que su chiquito va a meter los dedos ahí al contacto y tú le dices, stop, o espera, o no. Y de inmediato, así, Santi. De inmediato dice no y ya entiende que es no. Algunos animalitos les tienen que dar vara y no. Algunos también de pequeños es no. O en el trasero, no. O en el dedito, no. O algunos les dicen no. Pero Dios espera de nosotros esa obediencia. ¿Por qué la obediencia Dios le espera de nosotros? ¿Quiere nuestro mal? Porque Dios, que tiene pensamientos de bien y no de mal, espera de nosotros que lo hagamos. Pero seamos honestos, hermanos. En primer lugar, como Pedro lo decía, no lo hacemos a la primera. Nadie, aquel que se jacte diciendo yo sí soy bueno, no seamos mentirosos. Mejor pidámosle a Dios, Señor, ayúdame, sígueme animando, sígueme instando a través de tu Espíritu, así ser obediente. Esa es mi oración, una de mis oraciones con mis hijos. Dios, muéstrate a mis hijos que puedan seguir siendo obedientes una y otra vez, porque les va a ir bien. A ustedes también en esta noche el Señor les dice, sean obedientes porque les va a ir bien. Ellos estaban orando todo el tiempo. En este momento, cuando estaba dormido, no estaba orando, pero sí estaba confiando. Era esa paz que sabemos que sobrepasa nuestro entendimiento, el cual Pedro tenía en ese momento. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro. ¿Cómo lo hizo? Rápido. Él se levantó, se puso. Imagínense que si hubiera dicho, no, espérame, ángel, porque creo que estoy amarrado. O no, espérame tantito, es que estoy encarcelado y aquí hay 2 soldados. ¿Qué no los estás viendo? Mañana voy a ser enjuiciado. Él no cuestionó, él no se puso a preguntarle al ángel, oye, ¿qué eres? ¿Eres un ángel? ¿O es mi sueño o es una visión? Él creyó. Él creyó y lo hizo. En el momento se puso de pie. Pero también agregó, ponte tu capa y sígueme. Fíjense cómo dice abajito, versículo 9. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió. La puerta se abrió sola. La verdad es que esto sí es de admiración, hermanos. Habiendo tanta vigilancia. Algo así para que se imaginen. Imagínense Santa Marta, Acatitla, y que de repente estás no nada más en la cárcel, sino en el, ¿cómo se llama? El lugar oscuro, en el calabozo. Y que estás aparte del calabozo, no sé si los han visto, con cadenas en las manos y baja hasta los pies. ¿Sí los han visto? Y que van caminando así.
Y de repente fue liberado. Y le dijo: ponte tus sandalias y ponte tu capa y sígueme. Él fue obediente y lo siguió. Él fue obediente y le creyó. Aún todavía estoy seguro que caminando usted y yo a lo mejor hubiéramos dudado. ¿Está conmigo? ¿Cierto o no hubiéramos dudado quizá? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no me doy cuenta que si me agarran aquí en el camino, no nada más me van a sacrificar mañana, hoy mismo me van a meter y me van a sacrificar? Pero él no estaba cuestionando nada en su corazón, porque sabía que el Todopoderoso estaba de su lado, porque ya lo conocía. Alguien que conoce a alguien profundamente sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Claro, en lo humano podríamos decir: la verdad es que yo dudo, aunque sea muy mi amigo, yo sí dudo, pero de Dios sabemos que no podemos dudar, porque Él se lo ha demostrado. ¿Cuántos aquí han sanado en algún momento y que le ha pedido a Dios: dame sanidad, y Dios les ha dado sanidad? Amén, yo también digo. ¿Y cuántos aquí hemos rogado misericordia por alguien, no por nosotros, por alguien más, y Dios ha respondido nuestra oración? Allí es donde vamos conociendo poco a poco a nuestro Dios. Yo les decía el domingo, es ese Dios personal. Ya no el Dios de los papás, de los abuelitos, del pastor, sino tu propio Dios, tu Salvador, tu Redentor, tu proveedor, tu Dios perdonador. Pero ¿cómo lo vamos a conocer en todas las facetas si no pasamos por eso? Yo he tenido muchos problemas en la vida, porque yo me los he buscado, ¿no? Era muy peleonero en la secundaria. Y como dicen allá afuera, me creía muy. En primero de secundaria me acuerdo que, segundo, me sacaron de la escuela particular y me metieron en una escuela pública por mis altas calificaciones. Y por lo mismo que era muy peleonero, habíamos tenido una riña con compañeritos de la escuela. Y claro, nos damos valor cuando estamos uno a uno, ¿verdad? Pero íbamos saliendo de la secundaria y ya sabe de esas riñas que uno no se le espera, y veníamos con las mochilas, y era una calle larga desde Luis Enrique Erro hasta Miramontes, como de 2, 3, como de unos 500 metros. Y salieron en una calle una bandita, amigos de un cuate con los que nos habíamos peleado, y nos dijeron: ahora sí. Pero ellos iban con tubos y nosotros éramos dos y con nuestras mochilotas, ¿no? Entonces nos volteamos a ver y córrele hacia la escuela, ¿no? De regreso. La verdad es que cuando uno busca el problema, lo encuentra. Cuando uno está pagando lo que hizo, un mal que hizo, pues no esperemos un bien. Va a haber una consecuencia, y eso de todo. El desenlace se los cuento la próxima semana. No es rápido, pues nos agarraron, eran 7 contra 2. Nosotros sin nada, ellos con tubos. Nos bajaron a palazos, nos dieron pero fuerte. Lo único que hacía es cubrirme la cabeza y mis costillas, pero me fue como en feria. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero en todo momento podemos saber que aunque estemos pasando por la prueba, por la dificultad, por la desesperación, de todas maneras nuestro Dios vive y nuestro Dios no nos deja. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y yo lo creo, y lo creo con todo mi corazón. La conciencia tranquila, la esperanza viva y la consolación del Espíritu Santo pueden mantener en paz a los hombres ante la perspectiva total de la muerte. Aún a la misma persona que estuviera muy confundida con los temores, con el terror de la noche, cuando las cosas son llevadas al último extremo, llega el tiempo de Dios para ayudar. Llega el tiempo de Dios para ayudar.
Dios nos ha ayudado en muchas. Dios nos ha librado de muchas. Pedro tenía la seguridad que el Señor pondría fin a esta prueba en la manera que diera más gloria a Dios. Los que son librados del encarcelamiento espiritual, debemos seguir a nuestro libertador, como los israelitas cuando salieron de la casa de esclavitud. ¿De dónde salieron los israelitas? De Egipto. Ellos no sabían que Dios iba a estar con el pueblo, pero Moisés sí sabía. No sabía el pueblo de Israel a dónde iban, pero sabían a quién seguían. Cuando Dios obra la salvación de su pueblo, se superan todos los obstáculos del camino. ¿Escuchó esa frase? Cuando Dios obra la salvación de su pueblo, se superan todos los obstáculos de su camino. Hasta las puertas de hierro se abrirían por sí solas. Ahorita, ¿qué es lo que te está cargando? Medita así en 10 segundos. ¿Qué es lo que más te aqueja? ¿Tu hijo? ¿Tus nietos? ¿Tu bebé? ¿Tu hermano? ¿Tu matrimonio? ¿Con quién te vas a casar? ¿En qué vas a estudiar? ¿Cómo va a terminar tu vida? ¿Si va a venir otra pandemia? ¿Por qué digo siempre esto? También lo cité ayer. ¿Por qué digo esto? Porque Dios se quiere hacer presente una vez más a tu vida. Porque tu Redentor vive. No está muerto, no está crucificado. ¿Sabes que Dios te entiende perfectamente por lo que estás pasando? ¿Sabes que Él conoce tu corazón? ¿Sabes que Él conoce tu debilidad y no te juzga? ¿Sabes que Él sabe que una vez más vamos a caer? Quizá el día de mañana, y aún así te justifica, te ama, te perdona y te limpia una y otra vez. Lo podemos decir, pero cuando viene la situación otra vez podemos estar en depresión. Dios quiere hacerse presente a nuestra vida. Dani. Las ocasiones en las que he leído ese pasaje de la historia de Pedro y el mandato angelical que él recibe, pienso en que como cristianos hemos dejado de pensar en la posibilidad siquiera de la manifestación angelical en nuestras vidas. Hemos dejado de pensar que ese hábito de Dios ya no es posible. Y digo hábito de Dios porque la Escritura misma dice que a sus ángeles mandará que nos guarden, ¿no? Y yo leyendo otros pasajes del libro de Hechos donde Pablo es encarcelado y de repente es liberado, donde Pedro es encarcelado y es liberado, y dice que causó confusión en los creyentes, porque dice que esperaban, oraban fervientemente para que fueran liberados. Pedro, uno de ellos, y dice que cuando llegó y tocó la puerta para anunciar que ya había sido liberado, dice que una de ellas pensó: debe ser un espíritu o debe ser un ángel. Y eso me lleva a pensar que era algo muy común en ese momento, que la manifestación angelical en esos tiempos era algo que se veía a menudo. Y entonces creo que tiene que ver con la obediencia de la primera iglesia. Creo que tiene que ver con la fidelidad de la primera iglesia. Creo que tiene que ver con el hecho de que tenían todas las cosas en común. Creo que tiene que ver con el hecho de que su confianza estaba a tope. Y como bien apuntabas, creo que la obediencia va a traer consecuencias aún espirituales a nuestras vidas, de cosas que hemos dejado de ver y que posiblemente por la fidelidad que le tengamos a Dios volvamos a ver, se vuelvan a retomar. Ese es el primer apunte que quería hacer. Y el segundo es, me encanta el pasaje de Filipenses 4, 6 y 7, porque creo que enlista cada uno de los pasos de lo que le ocurrió a Pedro. Pedro no estaba angustiado. Filipenses nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pídanle a Dios lo que necesitan
y denle gracias por lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones mientras vivan en Cristo Jesús. Yo creo que Pedro experimentó todo esto en un solo momento. Y creo que sí fue en un solo momento, pero creo que fue la consecuencia de esa relación, que como Dani lo acaba de decir, en obediencia y en seguimiento. Y también recuerdan lo que decían: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Creo que también es algo, porque decía un canto de nuestro hermano Marcos Vidal, cuando habla de la iglesia: ¿qué te pasa, iglesia mala, que no reaccionas? Solo, amada, gracias. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Algunos dicen: ¿por qué no hemos tenido un avivamiento? Yo les diría: no dejemos de anhelarlo. ¿Por qué no se ha manifestado en esos 9 dones el Señor? Porque antes sí estaban acostumbrados a verlo una y otra vez, y porque ahora la iglesia ya sería como algo grandioso, algo majestuoso el ver un milagro de parte de Dios. Pero el mismo hermanito Marcos Vidal dice: es el mismo Dios antes, pero sigue mostrándose ahora también en esta iglesia. Cosas tan pequeñas como estas. Todos los que estamos aquí, estoy 99% seguro que a lo mejor nos dio el coronavirus, y aquí estamos. Otros, por la pura misericordia del Señor, los llevó y los llamó a su presencia. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Porque todavía Dios tiene un propósito, por su misericordia. Y a veces se nos olvida de dónde nos rescató el Señor, pero por eso es bien bueno lo que decía el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios, porque estamos acostumbrados a olvidar, somos olvidadizos. ¿De qué más le ha rescatado el Señor? ¿De qué más le ha librado el Señor? Ahorita hablé de la pandemia de hace un año. ¿De qué más? A veces vamos manejando y ni cuenta nos damos. Si ha visto usted un video por ahí en YouTube y de repente ¡pras!, atrás de usted y usted. Porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y, aleluya, los defiende. Hay una coma y dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Y agrega lo que quiero resaltar: dichoso el hombre, bendecido el hombre, bienaventurado el hombre, gozoso el hombre que confía en Él. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. La puerta se abrió sola. Eso es otro milagro. Primero el milagro de que se apareció el ángel y de inmediato fueron desatadas las cadenas de sus manos. Podríamos nosotros especular: ¿y qué pasó con los soldados que estaban a su derecha y a su izquierda? ¿Se quedaron dormidos, parados, haciendo guardia? No lo dice la palabra, pero yo me lo quiero imaginar, que cuando ellos se levantaron y no vieron a Pedro, que ya no estaba ni con las cadenas ni los guardias de afuera, se dieron cuenta la majestuosidad de Dios. No lo dice. Vaya por favor conmigo. Dice: salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel le dejó solo. Pedro entonces comprendió y dijo: ahora veo verdaderamente, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo
lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Estaban reunidas como, vea qué bonito otra vez, estaban orando. ¿Como quién? Como Pedro y como Cornelio. ¿Recuerdan ese capítulo 10 que ya estudiamos anteriormente? Esta gente estaba orando. Lo que decía Dani hace ratito, una vez más, viene a resaltar: búsquenme, orad sin cesar. El día de ayer en la célula platicábamos cómo es orar sin cesar. Las amas de casa pueden estar lavando los trastes y orando en comunión con Dios. El hermano taxista puede estar trabajando y dándole la gloria a Dios. O tengo que estar de rodillas y con los ojos cerrados para que mis oraciones sean escuchadas. No, Dios está allí. Cuando tú estás disponiendo un tiempo, separábamos un poquito en el estudio de ayer la parte en donde los devocionales, no dejemos los devocionales. Ese es un tiempo contigo, con Dios, tú con Dios personal. Pero si dice orar sin cesar, sí se puede. Alguien decía por ahí, hasta cuando nos estamos bañando o en el baño se puede. No tenga temor, no tenga duda. En el lugar en el que usted esté, puede estar orando, porque Dios sí le va a escuchar, porque Dios está allí con usted. Y como acaba de citar Dani en este capítulo, dice: no te preocupes por nada, en cambio ora por todo. Otra vez nos insta la palabra del Señor. Cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, podemos levantar nuestra vista al Señor. Aleluya, ellos estaban en oración. Versículo 13: llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: tú estás loca. ¿Cómo Pedro está aquí afuera en la puerta? Si él va a ser sacrificado el día de mañana, y tú diciéndonos que te estás mofando de nosotros. Pero ella aseguraba que era cierto, y ellos decían: no es él, es un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, ¡bum!, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Claro que cuando alguien no ha tenido un encuentro del Señor o no sabe exactamente qué es lo que Dios quiere para una persona, podemos dudar. Como estas personas, ellos dudaron. ¿Y por qué dudaron? ¿Por qué dudaron si era Pedro o no? Porque no sabían cuál era el propósito de Dios para Pedro. Pero Pedro sabía que su Redentor vivía y que Dios lo iba a librar de, o pasara lo que pasara, como con Abraham. A lo mejor él pensó que sí lo iba a terminar sacrificando, y a lo mejor Dios lo iba a resucitar, como con Lázaro, o no. Pero lo importante no es si vive o muere, sino que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo importante, porque para eso fuimos creados, para su alabanza, para glorificar su nombre. Muchos, yo cuando era pequeño decía: ¿cómo pudo terminar Juan el Bautista de la manera en la cual murió?
degollado, con su cabeza entregándosela y pedida ahí por la mujer esta, y yo veía y decía, ¿es en serio que un personaje de tal nivel que estuvo siendo usado en manos de Dios muriera de esta forma? A mí me costaba mucho trabajo comprenderlo. Les abro mi corazón y les soy bien franco. Pero Dios es soberano. ¿Y para qué fuimos creados entonces? Para su alabanza. Es preciso poder ver aún en la cárcel la luz del Señor resplandeciendo. Igualmente en los momentos más oscuros en nuestra vida, en los momentos de más dolor, de tal aflicción, de tal enfermedad, la luz de Cristo nos ilumina. Acompáñenme por favor a Juan 1, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver cómo es que el Señor nos habla a través de este texto. Y vamos a ver este versículo paralelo. ¿Qué tendrá que ver con lo que estamos estudiando? Y dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. En las noches más oscuras es cuando la luz de Dios más resplandece, y por más grande que sean las tinieblas, jamás podrán apagar la luz de Jesucristo. Es que a mí me encanta, de verdad me encanta tomarme de estas verdades. Eso es lo que a mí como hijo de Dios me hace un rema, me hace un vástago, me hace un apapacho de parte de Dios. ¿Tú sabes cómo va a acabar mi vida? Ni yo la sé. ¿Tú sabes cómo va a acabar tu vida? No lo sabes. Pero lo que sí sé es que mi Dios no me va a dejar. Aún en la agonía, Dios no te va a dejar, no nos va a dejar. Dios traiga fortaleza, Dios nos afirme en la palabra y en la fe de nuestro Dios todopoderoso en el momento difícil. Vamos al 8, dice, no, aquí es donde quería quedarme. Tenemos que saber que hay cosas que Dios no hará por nosotros. Cada uno de nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, y Dios cumplirá su propósito del resto. Es decir, que no es que nosotros queramos jactarnos diciendo yo voy a hacer tal o cual cosa, pero Dios nos pide, como aquel que Dios les dice, bueno, ya Jesucristo fue entregado por todos. ¿Qué es lo único que debemos hacer nosotros? Creer en Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? Recibirle, creer. ¿Para qué creer? Para ser salvos. Lo que es imposible humanamente, Dios lo hizo posible. Fíjense, sin armas, sin pleitos, sino con el poder. Las puertas se abrieron por sí solas. Los soldados no se dieron ni cuenta, y Pedro salió de la cárcel sin ningún rasguño. Hay problemas en nuestra vida que, aunque parece que sean muy difíciles en resolver, que requerirán quizá muchísimo tiempo, confrontaciones, pleitos, etcétera, pero Dios puede darnos la victoria únicamente con su poder. Dios ya nos dio la victoria en Jesucristo. Somos más que vencedores en Jesucristo. Solo con el poder de Jesucristo ya la hicimos. Acompáñenme por favor a Zacarías,
Zacarías 4:16, aquí lo anoté y vamos a ver qué relación tiene también este versículo. Estamos a punto de acabar. Zacarías 4:6. 4:6. Gracias. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando vengan tus gigantes, cuando venga tu problema, cuando venga tu situación difícil, en alguna ocasión yo dije: échenme al gigante. Ahora ya no lo hago tan así. Ahora ya no soy tan osado. Ahora ya la pienso 2 veces y le digo: ¿sabes qué, Señor? Más bien que se haga tu voluntad. Si esto proviene de ti, nada más dame la fortaleza. Pero si no proviene de ti, Señor, haz tu obra. Pero no es con fuerza ni con poder, sino es con su Santo Espíritu. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces oramos, pero sin confiar de todo o con todo nuestro corazón, que lo que estamos pidiendo, el Señor nos lo contestará. Hace una semana yo les decía: sí, si está en el propósito de Dios. Y si no está en el propósito de Dios, a lo mejor, y si Dios le place concedernos ese capricho o esa, déjame decirlo, esa petición, ese anhelo de nuestro corazón. Alguien por allí decía: pero Dios no cumple caprichos. Te digo algo, en mí se ha cumplido caprichos. Te tengo que abrir mi corazón. Hay cosas que yo le he pedido así como muy pequeñas, que digo: yo creo que esto, ¿para qué lo pido si nada más es algo egoísta, no? Y Dios me lo ha concedido. ¿Tú lo puedes creer? ¿En serio? ¿Lo ha hecho Dios contigo? ¿Aún esos caprichitos? Conmigo también. Pero ¿cómo? Si Dios no cumple caprichos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No de todo, sino en todo. Y no. El orar, tenemos que estar seguros. Al orar tenemos que estar seguros que lo que pedimos será contestado por Dios. Pues la fe es el ingrediente indispensable entonces de nuestras oraciones. Por último, acompáñenme por favor a Mateo 21:22 y vamos a ver por qué es el ingrediente a estas oraciones. Yo sé que ya se lo saben ustedes. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es? Todo. Todo. Con fe. ¿Alguien por ahí agregó? Si es el propósito de Dios, si está en la voluntad de Dios, si es que Dios lo tiene en sus planes, naturalmente. Pero sabemos que Pedro estaba en sus planes. Pedro conocía a Dios y sabía cómo Dios lo iba a librar y cómo Dios iba a ser glorificado y cómo su nombre iba a ser reconocido por lo que le había sucedido a Pedro. Si no, lo que acabamos de leer, cuando fue de inmediato allá a la casa de María, ¿qué pasó? Se asombraron y ya estaban viendo el propósito de Dios, la gloria de Dios manifiesta. No lo podían creer. ¿Recuerdan lo que Rode le dijo? Ahí está Pedro. ¿Y qué le dijeron? Esta Rodecita, esta sope. ¿Cómo nos viene a decir que aquí está Pedro si mañana ya lo van a ejecutar? Terminemos por favor, hermanos. Mientras tanto, versículo 16. Pedro seguía llamando a la puerta y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Vámonos hasta el 18 por favor. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsable a los guardias y los
mató, los mandó a matar, mi amado. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Cuando al enemigo alguien se le va de sus manos, está como león rugiente y está haciendo destrozos. Quiere derrumbarnos, quiere matarnos, quiere aniquilarnos, quiere fulminarnos. Pero sabe esta noche, mi amado hermano, que mayor es el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Jesucristo ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo posible. Jesús no está crucificado. Jesús al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él nos comprende, lo dije al principio, nos entiende, nos conoce, nos justifica. Ahora somos santos. Y el ser santos es que somos suyos, somos para Él. Pero antes no éramos de Él o para Él, sino antes estábamos en las garras del enemigo. Por eso es que está haciendo el enemigo lo que sea para acabar con tu salud, con tu matrimonio, con tu vida, con tus hijos, con tus papás, con tu salvación, con tu temor, con tu migraña, con tus... Pero apropiate de la verdad y dile cuando venga el enemigo: mayor es el que está en mí, mayor es mi Señor que tú que estás en el mundo. Ya no pertenezco a ti, ahora le pertenezco a mi Padre Celestial que está en los cielos y que vive en mi corazón. Jesucristo mora en tu corazón, hermano. Quiero terminar haciendo una oración y que cada uno de nosotros tomemos un tiempo ahí en nuestro lugar. Dios nos conoce que si seguimos dudando y seguimos teniendo conflictos aquí adentro de nuestra mente, no te sientas juzgado, no te sientas condenado. Jesús te hizo libre. Por cuanto eres hijo de Dios, Jesús te hizo libre. Ya Dios te perdonó. Dice la palabra del Señor que Él echa a lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. De ese pecadito pequeño, de ese pecadote que tanto te han señalado, o tanto tú misma o tú mismo has dicho: este no me lo va a perdonar Dios. Hasta eso Dios ya te lo perdonó. Vamos a tomar un minuto, estoy a punto de terminar, para podernos poner a cuentas con el Señor y poderle decir: Señor, aquí estoy, Padre, aquí está mi vida, te pertenece, tú sabes en lo profundo de mi corazón, tú sabes que te anhelo, tú sabes que deseo hacer tu voluntad, tú sabes que, como dice tu palabra, hago lo que no quiero hacer. Reconócela ahí en tu lugar. Dile como el salmista: Señor, reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Reconozco, Padre, reconozco, Señor, en este momento tu poder y tu presencia en mi vida. Yo sé que tú me has perdonado. Yo sé que el enemigo, quien viene a robar, a matar y a destruir, Señor, viene a traer confusión en mi mente y ha ganado terreno, un buen tramo en mi vida, Señor, en mi corazón, en mi mente. Pero puedes en este mismo momento ponerte a cuentas con Él y decirle: Señor, crea en mí un corazón, ese corazón humilde, Señor. Crea en mí, Dios, un corazón recto. Sé tú, Señor, en mi vida. No quiero, Dios, que más gobierne el enemigo, tratando de meter, Señor, culpabilidad en mí, tratando de meter confusión, tratando, Dios, de
de ganar ese terreno que tú ya lo has hecho todo, Dios. Tú dijiste en tu palabra: todo está consumado, todo está hecho. Y yo creo en esas verdades, Señor. Yo creo en el todo está hecho. Yo voy a la cruz, Señor, en cada momento cuando venga esa duda, esa dificultad, esa prueba, porque solamente en la cruz voy a encontrar ese perdón de mis pecados. Señor, quiero, como Pedro, Dios, tener esa relación y esa certeza de que tú estás conmigo, Dios. Platica con el Señor ahí en tu lugar. Pero ya no más como has sido con Dios, con esa culpa, con esa carga, a decirle: Señor, otra vez perdóname. Sino acércate ahora con Dios a decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú, Dios, te has mostrado una vez, otra vez y otra vez. Y gracias porque me amas. Gracias porque me has rescatado, pero gracias porque me has justificado. Y también muchas gracias, Señor, porque te he visto en los momentos difíciles, como Pedro, Dios, te pudo experimentar en su propio cuerpo, Señor, como tú no lo dejaste. Y puedo reconocer en esta hora que tú no me has dejado, Señor. Tócanos, Dios. Tócanos, Espíritu de Dios. Desciende de lo alto, Dios, te necesitamos. Ora Shakata. Dios, te pido en esta noche, Dios, porque no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te pido, Dios, que si el enemigo ha venido a confundir a cualquiera de los aquí presentes, disipa toda esa duda, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor, el fluir de tu Santo Espíritu en la vida de mis hermanos. Y que se sepan que son valiosos, porque tú los compraste con un precio muy alto. Te costó a precio de sangre, Señor. Por favor, Señor, quita toda acusación de mis hermanos, Dios. Quita todo lo que estorba en sus mentes, Dios. Trae el consuelo, trae el perdón. Sabemos, Dios, que así como es la enfermedad en el cuerpo y nos sentimos abatidos y nos sentimos cansados, atribulados, y no rendimos al 100% con una enfermedad, así es la acusación en el cuerpo, en el ser, en el interior de tus hijos, Señor. Por eso te pido, te suplico, no quiero volver atrás. Yo quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida, entrégale a tu Dios. Te entrego todo, porque sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Toma mi vida, utiliza mi vida, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy.